Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana iguay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu tayatawa ka spurana inhana iguay Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. La leche materna es alimento ideal para los lactantes. Se recomienda que ésta se dé al recién nacido durante los primeros 6 meses de vida. Además, se sugiere que éste inicie en la primera hora de vida después del parto, que se le dé al bebé siempre que la pida y se evite el uso de otras leches infantiles. La leche materna es segura, proporciona todos los nutrientes e hidratación necesaria. Contiene muchos anticuerpos que protegen y ayudan a prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias en los niños. Un mensaje de la EPSI Anas Guayú. Putzkata namoy teneyo kanero na pushwa. Te chirakat wanikur mureu Anas mureu ushata namoy na te picho uyu kan hemeri wanaya. Ora na nite namoy nalat pachikita ajpirugat kashi. Putzkata sa pa na te EPSI ka Anas Guayú namoy na pushwa na hiyeyu kan. Skahamoy siya na hakai na kwat te pichkan suri ho na purayuri, pur hoy na pur shunui o ta hoy na ispurata e iha hout kare mauria. Masase wakha Shismui, so bataka mata. Hiai makichinta que por anay chini wanepi, rucho. El tema de la semana. Hehoru, te putu hanhat karau so semana katu. La EPS indígena Anas Guayú propende por la atención de sus afiliadas pertenecientes a la ruta materno-perinatal que se encuentran afectadas por las lluvias y que esto imposibilita el desplazamiento de las maternas a una atención especializada durante su gestación o en la atención del parto. Para orientar a las maternas, hablamos con el doctor Francisco Edna. Él es médico ginecobstetra de Anas Guayú. Watamar muy pushwa. Anay se holo so hapo inte putzkas tunta ora que putzte PSI ka Anas Guayú. Eirakas na hai ma inte na kuat na pushwa na humahan kana otana ipuonu kana iro. No holi kana atain sana erhera. No holi kana unu ina erhera. Stuma ho ma un namre unto huyaka. Ahorita no man que erne piecha wata para ma na yaka. Pura este gente hamay te hukuat pa man ka wata ripia por hemeiro inhanahia ani wama chispo que ipuonu doctor Francisco Edna o el doctor te hemeyo nuko tate ipuonu kaliru mauria ya está su EPSI Anas Guayú. En esta temporada de lluvia y clima adverso, ¿qué estamos haciendo para proteger a las madres gestantes? Para hatkasa kiranu doctor keso tu hotuma una ya tu houru men tu huyaka hamus skuai punai mahana na ipuonu kan puno una hana mat na orirnes na rehera. Durante las temporadas de lluvias es importante que la gestante tenga claro que pueden aparecer enfermedades como infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas agudas, enfermedades tropicales como el dengue y existe la posibilidad alta de leptospirosis. Por eso es muy importante que tengamos claro primero qué tipo de enfermedades se pueden presentar para hacer prevención. Es decir, evitar la acumulación de agua en las casas, estar muy atento a la limpieza, evitar exposición inadecuada a estas lluvias y sobre todo cuidar en este momento de la gestación la alimentación. Consumir alimentos ricos no solo en carbohidratos sino principalmente en proteínas y con un contenido graduado de grasas.
Ano no doctor que hipaje hoto asakira kanu. Homa unaya que houre manto huyaka. Heha sa intiha isa wani kasa hiya kani puonu kanu wane wairuku. Surya kahamun houre ma ayuri ma unaya tara shunoi katara iha waka. Otos pushore tayuri hout kat ma unaya extra dengue mna kasnai heta meikariru. Otamsi watasari kasa sapa kat tusit kat huyaka tasintit kat huyaka. Kasa tuhawe kini para hana kasa wanure anta kahana impuriya utente hao. Hai maha pahiya kani puonu kan mau ya huri to winka huri hoto hanya kar huya. Otamsia no hoe en casa la cara karint me rosen por wine ma intendru chica cachon que tu otro huya ka mau na ya. Ai maha weshi mahia. Skahamoin te pansa ve kani hikun ya nai hana hi no hu tane suri. Te haira ka mau na ya te hikun ka pansa inten kuip ana inten kuip pan heme yuru hia mau na mushim no hia kana iru ipuonu kan pushuare. Para cuidar el futuro de tu bebé, debes velar por su crecimiento y desarrollo. La primera visita de control del bebé sano debe ser cuando tiene entre 3 y 5 días de nacido. Será la primera vez que se valorará al bebé fuera del contexto hospitalario. Ya habrá estado unos días en casa y la familia tendrá la oportunidad de contar su experiencia y despejar dudas que ésta haya generado. Un mensaje de la EPSI a Nasguayú. Meyurin, puranan chinchuchon que murió un chinis kana karakuaipa. Te parahat kas aina te no mois na te apuna hinai maharai kai parahat kan puleru hunirapa hireherapa. Pulstahan te au kasan wayu nain chinte kai na chimi ke hemei shirenia chaipiaru chamichpa chaunain ke no herpistaru panani hutuma. Hari hinte ke hirut ka panma tuhanai wahau kasai kai no hiyawa te au hirere nai wane warna ku hiyakan hemeyo no kan. De no poderse desplazar a sus controles, las madres gestantes, ¿qué pueden hacer? Bueno, sakira karame doctor que sa no holir no unu hono hiye puonu kan sanai anari ras nai de rehera ka hamu hatna kuai pa kasanai rahat ke man kan no holir no unu sanai houre to huya kat mauria. Si la paciente no puede trasladarse al sitio del control prenatal, es importante que se mantenga la comunicación a través de los diferentes medios disponibles, a través del teléfono, un chat, una teleasistencia, es decir, que no se desconecte su contacto con la enfermera, con el médico general o el especialista, donde va a tener claramente una asesoría adecuada de acuerdo a la situación en que se encuentre. Recuerden que no todas las embarazadas están en las mismas condiciones. Hay algunas que tienen anemias, hay unas que tienen bajo peso, algunas que tienen infecciones y en el momento que se requiera, si es necesario, traslada a un servicio de urgencias. Por eso es muy importante mantener la comunicación. Esa es la clave en este tipo de momentos que estamos viviendo de etapa de invierno. Ano no ki doctor que si petra sakira ka hiya kan wane wa hukua ipuonu kan no holi risali chiki ho unahana wali hiya han de rehera ka sna ipuru ka soto hai wane kasa ana uno ni control hat número teléfono entre enfermera ka chi doctor que yerha ka hiya oni hamata ni erun ka sata ka hamantir ka nata hanai hamare hiya shishu hare ho oi ha hapo puna kasara time shikir hare sha oni hamata ni skahamai ane naki asha wechi mama pi maya mãe pokoi maya mechi munji doctor que pone helenia por nasha ma huru na tra kachuer ka maul hia kan hama hia kan ipuono kan otamsia hia kan airua no hotswana wan to koi paka ipuoro hi nai ter hia re kai yo cho shan nai ter hia re kai matsani sai to wane oir hukua hia o tenta to kasai ha kan hama por una hana huru me wane urgência chapa tai hana hi re hana mal skama he has mente yo to tura rosto intenku porque casa haya kan hama hia ma unaya soto hai holo into huya ka holo ka pushwa hai ma pone oir ku hia kan ipuono. Cuando te proteges, también proteges a tu bebé. Durante el embarazo debes vacunarte contra difteria, tétano y tosferina celular en la semana 26 y contra la influenza en la semana 14. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Hapura hiya kan ai ipuono ka. Atex hai mahino choni kan huma ko ne hirpai poro i wahia. Hapura tayuri difteria, tétano o tosferina naka. TTPA celular hautos semana piama ki ai pero tamsite influenza kat sopna te poroko pienchme semana TPSI kana swayu acha iras ku purana.
Y por último, ¿cuáles son las recomendaciones en general para cuidarse las madres maternas? Bueno, sakira que no doctor que mima. Harap que me put chinamo y te homa una ya na ipuonu que put nai mahane. Suri hotu hot que ma una ya. Para todas las gestantes es muy importante hacer las siguientes recomendaciones. En primer lugar, contacto o comunicación con su centro de atención primario, en el cual van a tener la tamización de posibles enfermedades. Además, el suministro de vitaminas, oligoelementos, calcio, de acuerdo a su trimestre de gestación. Garantizar que sobre ese feto en desarrollo y sobre esa mamá con cambios hormonales, cambios metabólicos, se permita determinar qué tipo de intervenciones deben realizarse. Es muy importante que todas las gestantes entiendan que es muy necesario un acompañamiento durante esta etapa de la gestación. Es un proceso fisiológico, natural, normal, pero actualmente contamos con altas tecnologías, contamos con servicios de laboratorios, lo cual nos permiten identificar oportunamente qué tipo de intervención se debe realizar. La invitación entonces es comunicación con el sistema de salud para que se garantice un embarazo saludable. Ano no doctor que si pahe hotu put shasa kien karamo inia. Namu na pushware na ipuonu kan haihasa wani kasa na ya otente sa para hana este to yo toko surumu por en RGR por las tujante au kasan wayu ayuri nanani wane werna ku. Waneya heihas pansa intens kuai pa pushwa to vitamina irwa apne kahmun te mira rusha apne kahmun aposat ka purana in kuai pucho uke otana intens kuai pa piakat kahmun awana has pokuai pa. Awana has purero prantun jo uka heha ka sut frente pirukas plus pushwa ta awana hawa ponanka pia ka hietka oto ne kasaya sia ka ni puono ka heha sa ne kasa anahna hana uhia ska mun ka pure su kuep ka unna homo hia i puono wat hari kasa awana ha ka hanai anahna na uhia e tuane pushma ka mun tikasa ha ka homo tu ha ta te rehere ka mauria pusha ap no mate tru unu ha ka homo oto te han ta pi rehere ma man sal kuai paterhana tiat moi atehana tia sa yuri nani chinti kot ka sa yuri punani pie ka punta sa mar paputs ka moi puna pa perut ka pa senai te control ka sunai puro en pie por anai te pie o tanai chinchou que no hote pa moi. Las familias que se alimentan de forma nutritiva y saludable tienen más energía para trabajar, estudiar y jugar, sufrirán de menos enfermedades y sus hijos tendrán un mayor desarrollo cerebral. Para prevenir la desnutrición en niños menores de 5 años, debes ofrecer una alimentación balanceada y nutritiva, lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y continuación de la lactancia después de los 6 meses. Y mientras introduces alimentos sólidos, asegúrate de que el niño beba suficiente agua, evita las bebidas azucaradas y el jugo en exceso. Realiza chequeos periódicos con el pediatra para monitorear el crecimiento y asegúrate que los alimentos estén bien cocidos y preparados en condiciones higiénicas para prevenir enfermedades. Tener al día su esquema de vacunación es fundamental para prevenir la desnutrición. Un mensaje de la EPSI a Nasguayú. Ya que ya kana irueyu kana shi kan anare nikoi anash ana muriu kana karakuai pa shaikta shi kore hiya shi waraikta shwatari ka ka tania no shoin pro wanur na te pitch kana iru mauri ya anene kiro pana man ke pangsa de nikoi hutuma ho uyo wai na maya shemeri wan hinte hinai mente pai piru ka kashi he has ana intenken wane pe rata pai piru ka kashi nori pangsa to nikoi ana to nikoi o tamsia husira ni awin wane pe hai no hikira interai kur ai kan ka tulup na tientat ka ton hot ke te posias kariro nya husira te kasa ai na ka ta hai ka hiya ka no hita intensu kar wai masaka hey has kota te makuna kan nai hey has ni rehen haching ai piro ka she te chino ri ayuri anari na chamai na ha pa anari ni ipse anari ne rupna chinte ke hey has te hana pura prata rai kar huya suri mayen hai ni anta he wan wan te no ter ha atu hana ha mun tin ko pa ma pena to ma wa. Muchas gracias a Reinaldo y Puana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anasguayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud.
anaya wa tseholu sa hapo ipente puts ke hia kan irwane wa ku ipono kan hia iro namahan kan ipono kan soto hai wani kasta surya no ta ya peta po imahan mente puts ka no puts mai hai ma mau na huyap hi sa hapo ipono no che doctor ke Francisco Etna anaya wa sa no kin ke ka mai wane wa ku so wata ka ma te hia kan win pe he ori kan pu he ori kan ucho he ori kan hotana palai mahan kan sa na po ente puts ka soto hai hia kan otawa kan acha ha hirashi wa ko pa porana